La Revolución Francesa. A continuación, se presentará el tema de la Revolución Francesa, el cual es uno de los movimientos que cambió la historia, ya que significó el fin de la Edad Moderna, es decir, el antiguo régimen, y dio comienzo a la Edad Contemporánea, que podemos considerar que es el periodo de la historia en el que actualmente nos encontramos. Comencemos. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789 y trajo como consecuencia diversos periodos de violencia que convulsionó a todo el país, y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. La situación de Francia en el siglo XVIII fue la injusticia social extrema en el momento en el que estaba el Antiguo Régimen, debido a que Francia era un país absolutista en ese momento. El rey gobernaba con poderes absolutos, controlando la economía, la justicia, la política e incluso la religión de los súbditos. Antes de la Revolución Francesa, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y privilegios, y se distinguían mediante tres clases sociales, las cuales eran el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras las más privilegiadas. La Revolución Francesa inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX estuvo entre una república, un imperio y una monarquía constitucional. Algunas de las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron: 1. El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. 2. La desigualdad social, política y económica. Y 3. La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas. Un dato interesante del proceso revolucionario francés es sin duda que sus partidarios no llevaban ropa adecuada, sino que apenas se cubrían con gorros y se ponían pantalones largos como los que llevamos hoy en día, ya que para ellos era más barato y sencillo. Y se lanzaban a las calles gritando: "Muerte a los aristócratas, libertad, igualdad y fraternidad". Tras el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, se originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático, y asimismo una nueva época inició, conocida como la época contemporánea. La Revolución Francesa se difundió por el mundo, junto con sus ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y se divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. La Ilustración. Durante la Revolución Francesa se dio el clímax de la Ilustración, el cual fue un movimiento intelectual que se caracterizó por la exaltación de la razón. Esta corriente de pensamiento surgió en Inglaterra y, como anteriormente se mencionó, alcanzó su máximo esplendor en Francia, esto durante el siglo XVIII, y se difundió luego por el resto de Europa y por América, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. El siglo XVIII es conocido por este motivo, y por eso algunos lo conocen como el siglo de las luces. Francia conoció más que otro país el desarrollo sobresaliente de estas ideas y el mayor número de propagandistas de las mismas. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y así construir un mundo mejor. Los filósofos, políticos e ideólogos del liberalismo de alguna manera son los más representativos. Las ideas de la Revolución Francesa surgieron a partir de ilustradores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Gracias a sus ideas surgió la ideología de la revolución y se configuraron las nuevas instituciones políticas de Francia. Tras el término de la Revolución Francesa se dieron una serie de consecuencias. Algunas de estas fueron: 1. Fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles: aristocracia, clero y siervos. Así renació la república conocida como sistema de gobierno en Occidente. 2. Proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, credo ni nacimiento. 3. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. 4. El ascenso del bonapartismo. Tras terminar la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte fue proclamado rey de Francia y fundó su imperio francés. Pero tras su ascenso, nuevamente surgieron guerras europeas que pusieron fin a este periodo histórico. En conclusión, la Revolución Francesa se dio principalmente por el descaro que se tenía para la gran mayoría de pobladores de Francia. El absolutismo monárquico daba demasiados privilegios a los sectores más influyentes y que a su vez eran quienes más dinero tenían.
Otra cosa que se sabe es que fueron los ilustradores franceses quienes impulsaron esta gran revolución. Expusieron sus ideas e hicieron que fueran tomadas en cuenta por el pueblo. Ellos dieron base ideológica y razonable a esta. Además, esta revolución fue la gran inspiración y motivo de las luchas de independencia en América Latina. Gracias por su atención.